Hola mis chicos, ¿qué más? Otra vez su querido profe Pablo Calderón. Esta vez voy a explicar algo de entre rectas paralelas que son cortadas por una recta secante. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, dicen encontrar el valor de todos los ángulos en función de la variable A, en función de la letra A. ¿Qué significa eso? Que en el resultado vamos a encontrar la letra A. Vamos a encontrar expresiones o términos numéricos, pero también vamos a encontrar términos que van a tener la letra A. ¿Listo? Bueno, muy bien. Mira, acá está la gráfica. Y en la gráfica nos damos cuenta que nos dan un dato, mire. Hay un ángulo que mide A más 20 grados. ¿Cuál ángulo es? El ángulo 2, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El ángulo 2. ¿Listo? Entonces, de ahí es donde partimos, del ángulo 2. Entonces, vamos a partir de este señor, del ángulo 2. Entonces, esta es la información que nos dan, que la medida del ángulo 2 vale A más 20 grados. Bueno, muy bien. Ahora, comenzamos a hacer el análisis y encontramos lo siguiente, que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 7. ¿Sí? Que el ángulo 2, hasta acá, es congruente con el ángulo 7. ¿Por qué? Por ángulos alternos externos. ¿Mm? Son dos ángulos que son externos, pero están en diferente lado de la recta secante. O sea, no son colaterales. ¿Listo? No son colaterales. Muy bien. Ahora, seguimos con el siguiente análisis. También encontramos que el ángulo 2 con el ángulo 6 son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque son ángulos correspondientes. El ángulo 2 y el ángulo 6 son correspondientes. ¿Sí? Uno es interno, el otro es externo y son colaterales, están en el mismo lado, son colaterales, además no son adyacentes, fíjense, no tienen un lado en común. Listo, bueno, muy bien. Ah, ahora también nos damos cuenta que el ángulo 7 y el ángulo 4, el ángulo 7 y el ángulo 4 también son correspondientes, son colaterales, no son adyacentes y uno es interno y el otro es externo. ¿Listo? Bueno, entonces al hacer ese análisis llegamos a una conclusión que la medida del ángulo 2, la medida del ángulo 4, la medida del ángulo 6 y la medida del ángulo 7 son iguales. ¿Y cuál es esa medida? Es esta que está acá, miren. A más 20 grados. ¿Listo? Bueno, muy bien. Quedó muy sencillo, quedó muy fácil. Ahora, vamos a ver. Nosotros también sabemos que si sumamos el ángulo 1 con el ángulo 2, su resultado tiene que ser 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Eso ya lo conocemos. Son ángulos suplementarios. Al sumar sus medidas, el resultado va a ser 180 grados. ¿Listo? Y eso mismo tenemos acá. Eso que acabo de decir está acá. ¿Listo? ¿Qué hago entonces? Bueno, este ángulo 2, este ángulo 2 está sumando. Necesito despejar el ángulo 1. Necesito la medida del ángulo 2 pasarla al otro miembro, al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces está sumando, paso a restar. ¿Sí? Paso a restar. Miren, aquí está. Muy bien. ¿Ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Pues fácil. Nosotros sabemos cuál es el valor del ángulo 2. ¿Sí? El valor del ángulo 2 es el siguiente. Miren, acá está. Es A más 20 grados. Entonces ese A más 20 grados lo vamos a colocar aquí. En vez de colocar medida del ángulo 2, pues vamos a colocar su medida, que es A más 20. Pero la vamos a colocar dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque está precedida por un signo menos. ¿Listo? Bueno, siguiente paso. Vamos a operar ese signo menos. Entonces, menos por más da menos. En este caso haría menos A. Menos por más da menos. En este caso sería menos 20 grados. ¿Listo? Ahora, nosotros encontramos términos semejantes en este renglón, en este paso. 180 grados y menos 20 grados. ¿Qué hacemos? Pues los operamos. Mira, aquí los operamos. Y obtenemos como resultado 160 menos A. ¿Sí? El valor de la medida del ángulo 1 es 160 menos A. Muy bien. Hasta ahí muy bien. Bueno, ¿qué sigue ahora? Pues vamos a hacer el análisis
a esas rectas paralelas y a esa recta secante. Listo, a esos ángulos. Bueno, ¿qué encontramos? Entonces, nosotros sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 8. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos externos. Por ser ángulos alternos externos. Entonces, son dos ángulos. Uno es que son externos los dos, pero no son colaterales. Mire, cada uno está a un lado diferente. Además, no son adyacentes. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces ya sabemos que esos son congruentes. ¿Qué significa? Que tienen la misma medida. Bueno, ahora, también sabemos, también sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 5. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, son colaterales, están en el mismo lado. ¿Listo? Son colaterales. Hay uno interno y el otro externo. ¿Sí? Pero no son adyacentes. No son adyacentes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, miremos, el ángulo 8 es congruente con el ángulo 8 es congruente con el ángulo 3. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes. Lo mismo, son colineales, están en el mismo lado. ¿Sí? Uno es interno, el otro es externo. Y no son adyacentes. Ok, no son adyacentes, no comparten el mismo lado. Sí, un lado en común ¿para qué? Para formarse. Ok, entonces ya podemos acá sacar una conclusión grandota. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que la medida del ángulo 1, la medida del ángulo 3, la medida del ángulo 5 y la medida del ángulo 8 es la misma, son iguales. ¿Cuál es esa medida? Es esta que está acá. 160 menos A. ¿Listo, mis chicos? Bueno, y ahí concluimos el ejercicio. Muy sencillo, muy fácil. Fíjense que ambos resultados quedaron en función de la variable A, que era lo que me pedían, ¿cierto? Ambos quedaron en función de la variable A. Bueno, un abrazo, chicos. Espero que haya quedado entendido. Un abrazo, chao, chao.